gran bienvenida a todos los presentes, tanto estudiantes, mis queridos estudiantes, a mis estimados colegas y también usuarios, familiares y demás personas interesadas en este tema tan interesante, tan llamativo. Tuve la posibilidad de compartir el evento y la ponencia a través de distintas redes, por lo que si hay personas de distintos países de Centro y Suramérica, pues son bienvenidos sus saludos y que nos comenten desde dónde nos escriben y qué grato que nos puedan acompañar. Este es un tema que traté previamente y de manera muy preliminar, muy superficial en, en un evento anterior en nuestra universidad. Se discutieron algunos lineamientos generales y la idea hoy es seguir discutiendo con un poquito más de amplitud el tema. Claramente por la limitación del tiempo y del cronograma, pues hay algunos temas que no pueden tratarse, puntualmente el de cómo organizar estos grupos, las distintas fases y etapas por las cuales se atraviesa, en fin, es decir, ya aspectos operativos de la conformación de estos grupos, pero sin duda creo que a través de estos espacios podemos generar caminos para comunicaciones posteriores. En pantalla ven mi correo para que si hay inquietudes, si hay intereses posteriores, con mucho gusto puedan comunicarse y yo con el mayor de los intereses voy a responderles. Como muy bien lo decía Cassandra, el tema de la ponencia es el movimiento de escuchadores de voces, un cambio de paradigma para la esquizofrenia. Este será el orden a través del cual discurriremos para la presentación de los distintos temas, algunas nociones introductorias, un poco de estos grupos y de estos principios, a la vez también caracterizar brevemente lo que son los grupos de escuchadores de voces, discutir brevemente los principios que sustentan este movimiento, que más que estrategias de intervención realmente representan todo un marco comprensivo y de trabajo hacia y con estas personas. También mencionaremos de forma muy somera 3 estudios actuales de investigación que intentan un poquito ir validando y recolectando a partir de la evidencia empírica información acerca del impacto de estos grupos para finalmente terminar con las conclusiones y qué implica esto a nivel de nuestra profesional. Una de las ideas que quiero transmitir con esta ponencia es sobre todo un empoderamiento de los usuarios y de las familias, porque estos movimientos y estas perspectivas alternativas al modelo tradicional han surgido en gran medida gracias al trabajo de los usuarios, quienes también se han hecho llamar como sobrevivientes, a sus familias y a algunos profesionales. ¿De acuerdo? Bien, claramente, y esto puede variar según el contexto, pero ubiquémonos en el nuestro o en los nuestros, en el contexto latinoamericano. Todavía es frecuente, y lo pensamos, el que escuchar voces es sinónimo de algún tipo de síntoma relacionado con una enfermedad. Desde el modelo que predomina hoy para la comprensión y abordaje de este tipo de eventos, y me refiero al modelo médico-psiquiátrico,
el escuchar voces no solo es signo de alguna enfermedad, sino que también es un hecho irreal. Y por ende, si es irreal, pues tiene una naturaleza también psicopatológica. Ahora, dentro de esta perspectiva tradicional médico-psiquiátrica de corte biologicista, lo que escuchan estas personas, el contenido de estas voces, pues carece de total sentido y no tiene ninguna relación ni con la vida, ni con el contexto, ni con nada que se le parezca. Simplemente es algo que hay que reprimir o eliminar por medio de el uso de fármacos, entre otras medidas. Bien es sabido que quienes escuchan voces, lo más seguro es que reciban un diagnóstico de esquizofrenia, a su vez experimenten periodos de hospitalización y consuman fármacos psiquiátricos. Precisamente a raíz de esta perspectiva y de los fracasos también a los que se ha visto expuesto, han surgido con el paso de las últimas décadas distintas propuestas para entender y abordar la escucha de voces, también el experimentar o el tener visiones, así como otro tipo de experiencias inusuales, otros movimientos. Entre esos, puntualmente, y es el que nos convoca en la mañana de hoy, el movimiento de escuchadores de voz, conocido también como el Hearing Voices Movement, ¿de acuerdo? Quienes, quienes experimentan escucha de voces al momento de tener contacto con los servicios de salud mental, usualmente reciben todo un panorama muy desalentador y la experiencia es muy negativa. Y cuando tienen el interés de saber qué es lo que les está sucediendo, pues prácticamente escuchan de su psiquiatra o del profesional que los atiende frases muy cortas que también tienen hasta una línea muy circular en el sentido de que escuchas voces, por ende tienes una enfermedad. Tienes una enfermedad porque porque escuchas voces. Ahora, el movimiento de escuchadores de voces no es un hecho nuevo. Es entendible que en contextos como el nuestro, en donde todavía, incluso nosotros, los psicólogos, durante nuestra época de formación, crecemos con la idea y nos forman con de que la escucha de voces, el tener visiones y, en fin, esto a lo que hemos llamado esquizofrenia o espectro, esquizofrenia, etcétera, es un hecho netamente patológico dentro del cual nosotros como psicólogos no tenemos nada que hacer y que definitivamente es un hecho de total manejo por parte de la psiquiatría, porque se entiende que un acontecimiento como tal, tan inusual y tan inesperado, pues solo puede ser debido a una causa biológica, a un desequilibrio bioquímico, a un problema genético o, en términos generales, un problema del cerebro. Pero en los años 80, Marius Room, un psiquiatra social holandés, tratando con una de sus pacientes, se encontró con la dificultad de que no se estaba beneficiando del tratamiento tradicional, de la medicación. Y fue justamente cuando decidió poner en contacto a esta paciente con otros pacientes, con otras personas que hicieron un mejor afrontamiento de sus voces. A raíz de esto, Marius Rohn se pudo percatar de que durante el espacio en donde estas personas dialogaban, ambos, donde estos escuchadores de voces dialogaban, había un reconocimiento mutuo como sujetos, había un mayor nivel de comprensión, había mayor tranquilidad,
había una mayor significación de sus voces y del acontecimiento que estaban enfrentando. A raíz de este hecho, Marius Rohn, ayudado de Sandra Escher, que es una periodista también, activista, muy relacionada con los temas de salud mental, en Holanda y en Inglaterra, decidieron, en compañía de la paciente con la que previamente les dije, Marius Rohn, pues se había visto en dificultades para sacarla adelante, y decidieron ir a un canal, a un programa televisivo y hacer un llamado nacional para que aquellas personas que escuchasen voces se comunicaran. Y vaya sorpresa, casi 700 personas se comunicaron. De esas 700, 450 habían manifestado que escuchaban voces, pero solo algunas de ellas experimentaban malestar y necesitaban algún tipo de ayuda profesional. A raíz de esto, Marius Rohn se pone en contacto y empieza a promover reuniones entre esas personas que no habían necesitado ningún tipo de ayuda profesional para manejar sus voces y aquellos que definitivamente estaban teniendo muchas dificultades, que estaban enfrentando la impotencia, la frustración y la angustia por la escucha de voces. A medida que esto se fue dando, fueron surgiendo los primeros grupos y las primeras comunidades integradas especialmente por usuarios, por escuchadores de voces. Es importante recordar, dentro de estos grupos, el papel de los profesionales era simplemente de facilitadores, simplemente facilitadores. El grupo se desarrolla en gran medida por el trabajo y la participación de los usuarios. A raíz de estos y de estas reuniones iniciales surgen los primeros grupos. Inicialmente, la Fundación Resonance, y posteriormente, unos años después, en el Reino Unido, puntualmente en la ciudad de Manchester, en la ciudad de Sheffield y en la ciudad de Liverpool. Más adelante, en el año de 1997, y producto de, bueno, todas esas investigaciones que Marius Rohn y otros continuaron realizando a partir del éxito de estos grupos y del beneficio que tenían los usuarios al reunirse con otros usuarios, con otras personas que experimentaran este tipo de acontecimientos, pues se desarrolla el primer o uno de los primeros congresos eh, para tratar acerca del tema. Y en este congreso y en este evento no solo asistieron los usuarios, sino también los profesionales, que era un fin importante de ese evento, discutir con estas personas también sobre las nuevas perspectivas que estaban surgiendo. A raíz de este encuentro académico, de este congreso, surge lo que hoy en día se conoce como Intervoice, que es la red internacional para el estudio y educación además de la investigación sobre la escucha de voces. Este es un organismo internacional que ayuda, que promueve y que facilita la creación, fortalecimiento y seguimiento de todos estos grupos que se han conformado a lo largo del planeta. Nada más en Inglaterra hay más de 190 grupos de escuchadores de voces. Algo sorprendente y que nos confronta un poco porque nos muestra lo desfasado a veces frente al discurso que estamos manejando. ¿Sí? Aquí todavía seguimos pensando que la esquizofrenia es una enfermedad, que la esquizofrenia es una etiqueta que debe de seguirse utilizando, que la teoría de los neurotransmisores está científicamente validada, que en efecto la esquizofrenia es una enfermedad médica, que estos problemas solo los puede tratar el psiquiatra, que solo se pueden curar con la medicación, que los psicólogos no tenemos nada que hacer aquí, ni los otros profesionales. En fin, esto es una invitación a, a conocer más las múltiples perspectivas que vienen surgiendo desde décadas atrás, pero que desafortunadamente todavía en nuestros contextos, por lo menos en el contexto de nuestro país, en Colombia, todavía no toma fuerza y sigue predominando ese modelo médico psiquiátrico en la atención, en los servicios de salud mental de estas personas.
Pero ¿qué son los grupos de escuchadores de voces? Pues es algo muy sencillo de explicar, de describir, de plantear. Son un grupo de personas que como elemento común tienen experiencias inusuales como la escucha de voces, pero no necesariamente solo la escucha de voces, sino también el tener visiones y experiencias táctiles y físicas de pronto que no son explicables dentro de la visión de la sociedad común. Dentro de estos espacios y grupos, estas personas se reúnen con el fin de encontrar un soporte a la experiencia que están viviendo, no solo con el fin de lograr una comprensión a las experiencias inusuales, sino también para lograr un control sobre las mismas. Algo que tendremos que tener presente sobre este movimiento de escuchadores de voces y sobre sus principios es que aquí temas como la recuperación no implican necesariamente la desaparición de las voces y que el fin aquí no es ir en contra y la desaparición de las voces y la represión de las voces. Todo lo contrario, es la aceptación de las mismas, la integración de las mismas, etcétera. Entonces, en la medida en que estas personas, por medio de los grupos, logran una mayor comprensión de sus experiencias inusuales, van a tener mayor control sobre las mismas, una mayor posibilidad de recuperar sus vidas, ¿de acuerdo? Y dos aspectos a tener en cuenta de los grupos de escuchadores de voces. Primero, cada persona los usa de diferentes maneras. No necesariamente implica que tiene que ir permanentemente, que tiene que participar activamente de las sesiones. No, cada persona utiliza los grupos de la manera en que él o ella lo considera adecuado para la necesidad que tiene. Y por último, es muy importante teniendo en cuenta que los grupos de escuchadores de voces a nivel del éxito, de la eficacia o el impacto, no se evalúa en términos de cuántos participantes tiene o cuántas sesiones se han realizado o cuántos integrantes a lo largo del año han participado, los autores invitan a que desarrollemos métodos o estrategias de evaluación muy creativas, no cuantificables de estos grupos, ¿sí? Por lo que les decía, porque no necesariamente un grupo es exitoso porque tiene muchos participantes o porque sus participantes asisten puntualmente a todas sus sesiones. Dentro de las ideas que Marius Rohn trabajó a lo largo de sus años, hay unas ideas fundamentales que han sido retomadas incluso por otros autores como John Reed, como Jim Gickie, como Anne Cook, como muchos otros psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y que reflejan un poco la mirada de todos estos, de todas estas personas. Lo primero es que desde esta perspectiva, el escuchar voces es una experiencia completamente humana y ya lo dice John Reed y Jim Gickie en el sentido de la locura, una experiencia humana que ha estado y se ha manifestado a lo largo de la historia en múltiples épocas y culturas y que representaría la tendencia de la mente a desviarse de lo que socialmente se considera signo de normalidad. Es fundamental, es ni un síntoma ni es una enfermedad. Por otro lado, la escucha de voces, así como otro tipo de eventos inusuales o de experiencias inusuales, sería o es un producto, una respuesta de los sujetos, de las personas, a hechos traumáticos y emocionalmente fuertes que han vivido a lo largo de su historia y de su vida. Eventos que psicológico y emocional no han sido elaborados. Precisamente y teniendo en cuenta esto, el fin no es reprimir las voces, el fin no es simplemente eliminarlas por medio de medicación, lo cual muchas veces no es posible.
Hay muchas personas que siguen tomando fármacos antipsicóticos, fármacos psiquiátricos y siguen escuchando sus voces. Entonces, todo lo contrario, el fin es más buscar los vínculos significativos entre ese tipo de experiencias inusuales como el escuchar voces y los eventos vitales de estas personas a través de la psicoterapia y de los métodos de autoayuda. El movimiento de escuchadores de voces plantea una serie de principios que son fundamentales para entender su proceder, para entender su accionar. Aquí vamos a discutir brevemente algunos de ellos. El primer principio y que es clave dentro de esta perspectiva es que el escuchar voces, como muy bien lo mencionábamos antes, es una experiencia completamente humana. No es muy habitual, no es muy habitual, pero sí está presente en el ámbito de lo humano. Hay un estudio clásico de Tine en el 91, un estudio epidemiológico que encontró que más de, que el 2% de la población estudiada había escuchado voces y que solo un tercio de ese 2% de la población que escuchaba voces había requerido algún tipo de ayuda o asistencia por parte de profesionales, lo cual quiere decir, muchas personas escuchan voces. Escuchamos voces cuando probablemente perdemos a alguien. En estos días veía una conferencia de John Reed creo que era en Nueva Zelanda, y él decía de que, por ejemplo, la psiquiatría cuestiona el hecho de que si hemos perdido a un familiar, a un ser amado, supongamos nuestra esposa, después de muchos años de vivir juntos, si tú manifiestas que estás escuchando a tu pareja, lo más seguro es que crean que tú estás desvariando. Pero es completamente normal, y los estudios lo han mostrado, de que cuando hay pérdidas, como es el caso de perder a la mujer que hemos amado toda la vida y con la que hemos vivido durante 50 años, es completamente entendible que experimentemos y creamos que la escuchamos o que la escuchemos, ¿sí? Y esas son experiencias completamente humanas. En experiencias de trauma o emocionalmente impactantes también hay personas que han manifestado que escuchan voces, y en los congresos de este movimiento de Intervoice, pues quedan a relucir todas esas experiencias. Estudios posteriores realizados por Vivan, Red, entre otros, han, han tendido a seguir validando estos datos iniciales. Hay muchas personas que escuchan voces y no necesariamente eso significa que están enfermas, ni mucho menos les ha sido necesario buscar ayuda de profesionales. Por ende, el escuchar voces es un hecho normal, ¿de acuerdo? Que seguramente, claro, causará sufrimiento, pero no necesariamente en todas las personas. Es muy usual que cuando entremos en contacto con personas que tienen este tipo de experiencias inusuales, invalidemos sus experiencias, invalidemos lo que están experimentando. Y yo el año pasado, cuando estaba realizando de forma preliminar esta conferencia, presentaba un ejemplo que me refirió una estudiante que en sus prácticas profesionales me dijo: profe, durante el proceso de terapia o de trabajo que estábamos haciendo en la clínica, nosotros le decíamos bueno, unas compañeras le decían al paciente de que, como tratándolo de convencer de que lo que estaba escuchando no era cierto, era completamente falso y real. Y entonces yo le decía, eh, pone un poquito de sentido común. Esta persona lleva sufriendo durante muchos años por este tipo de eventos y acontecimientos. Y como si nada, en pocos segundos le decimos que lo que él ha vivido y ha experimentado prácticamente no existe. De entrada, con un abordaje como estos, minamos y eliminamos, erradicamos cualquier posibilidad de entablar una relación genuinamente humana que permita, así sea un mínimo acercamiento, para brindarle ayuda a esa persona.
Entonces, por ende, este principio nos sugiere el hecho de que no podemos invalidar la experiencia de estas personas, no podemos simplemente sugerir que lo que están existiendo o que lo que están viviendo no existe. Lo que ellos experimentan claramente está dentro de su experiencia vital, dentro de su experiencia mental, subjetiva y de individuo. Y como terapeutas o como facilitadores, tenemos que promover espacios para que esta experiencia se pueda presentar, se pueda narrar, se pueda describir de manera completamente tranquila y libre, sin que haya temor a cuestionamientos. También hemos escuchado en la clase de psicopatología, yo lo escuché en mi clase de psicopatología cuando cursaba el pregrado, de que, de que las voces no tenían, o de que el contenido de las voces no tenía ningún sentido y de que no tenía ningún significado y por ende era irrelevante para nosotros. Pues claramente desde esta perspectiva esa idea o esas ideas son completamente erróneas. La misma investigación ha permitido demostrar con suficiente evidencia que experiencias inusuales como la escucha de voces se relacionan íntimamente con eventos traumáticos de la infancia. El doctor John Reed es uno de los que más ha estudiado la relación del trauma con este tipo de experiencias y ha generado suficiente evidencia, por lo menos, para que lo consideremos. Entonces, en este orden de idea, tenemos que entender que las voces o que el contenido de las voces está directamente relacionado en muchas ocasiones con las experiencias vitales de las personas y representan acontecimientos que desde el punto de vista emocional no se resolvieron o no se integraron de la mejor manera. Incluso emociones que no se dieron a conocer o no se expresaron. Es usual también, y esto pasa mucho en contextos hospitalarios psiquiátricos, que las creencias y los modelos explicativos, como lo plantea Arthur Kleinman, psiquiatra de Harvard, tendemos a anular por completo las interpretaciones, las creencias y explicaciones que los usuarios, que estas personas, que los pacientes dan a este tipo de acontecimientos. Nosotros como profesionales, las familias, los cuidadores, etcétera, tenemos que partir de un concepto de respeto por la creencia del otro. Estas personas, dentro de su naturaleza individual, desarrollan modelos que tienen como fin ayudarles a asimilar lo que les está aconteciendo. En este orden de ideas, estos modelos explicativos de los cuales habla Arthur Kleinman, que aunque no fueron validados con personas en contextos, sino más en otro tipo de contextos, influyen sobre la forma como las personas se relacionan con sus voces, con la forma en que las personas buscan asimilarlas y sobre todo también contribuyen al hecho de que más allá de que las voces puedan desaparecer o no, las integren en sus vidas, lo cual facilita la recuperación. Cada persona tiene sus propias teorías. Nosotros debemos escucharlas con atención, brindarles el espacio para no quiere decir tampoco que no podamos confrontarlas, claro que sí, pero nunca olvidando de que el usuario tiene sus propias creencias, pero que también se puede abrir el espacio para otras interpretaciones, pero nunca sin anular la del, o nunca anulando la del usuario. Otro aspecto que funge como principio del movimiento de escuchadores de voces es que aquí el problema no son las voces en sí. Y eso quiere decir entonces que el fin no será desaparecer las voces, porque los tratamientos tradicionales pues no han sido
o no han podido desaparecer las voces. Y me refiero, por ejemplo, a la farmacoterapia o a la farmacología. Probablemente muchas personas con la toma de la medicación terminan beneficiándose y sus voces desaparecen y otro tipo entre comillas, síntomas desaparecen, pero muchos otros usuarios no. Ahora, el hecho de que la medicación funcione tampoco quiere decir que se esté abordando la causa subyacente del problema, porque ni siquiera hoy sabemos con exactitud la forma como estos fármacos interactúan con las estructuras cerebrales y psiquiatras de renombre internacional como, eh, como hombre ahora, pero seguramente en un momento me vendrá, cuestionan fuertemente el uso de estos fármacos al punto de que afirman de que en algunas ocasiones generan estados tóxicos, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que busca lo que busca el movimiento de escuchadores de voces dentro de sus principios es que estas voces sean aceptadas, que se entienda que así como en el plano de lo real podemos tener relaciones con y esas relaciones pueden pasar por distintas etapas y distintas fases, pues de igual manera la relación que establece el sujeto con sus voces puede atravesar distintas etapas y fases y se puede modificar a partir de distintos factores a lo largo del tiempo. Y justamente ese es uno de los fines de estas reuniones y de estos grupos, el que las personas puedan modificar la relación que tienen con sus voces. Incluso dentro de los modelos de terapia cognitiva se han identificado distintas dimensiones de las voces que influyen negativamente en la conducta y en el sufrimiento y en el afrontamiento de los usuarios, como pueden ser la identidad de las voces, quiénes son las voces, el contenido de las voces, de qué hablan, porque hay voces que manifiestan un contenido positivo. Hay personas que dicen, mis voces usualmente lo que hacen es que me apoyan y me dan fuerza, y es una forma como de autoconocimiento y de refuerzo personal, mientras que hay algunas otras voces que tienen efectos muy negativos porque su contenido es muy, pero muy nocivo y genera mucha angustia en las personas que la experimentan. Este orden de ideas, lo que buscamos es que estas personas, partiendo de la aceptación de sus voces, mejoren la relación con las mismas, proporcionando a su vez también una sensación de mayor control. Y sobre todo, y es una de las cosas que yo siempre más discuto, porque pareciese que una vez se recibe el diagnóstico de esquizofrenia, cualquier cosa que tiene que ver con la persona desapareciese, o más bien que todo lo que significa ser persona desapareciese. Y entonces se nos olvida que estas personas experimentan emociones, que tienen la necesidad de aprobación por parte de otros, de que tienen proyectos, de que tienen una serie de expectativas de vida que quieren hacer realidad, es decir, que quieren vivir como cualquier otro ser humano. Y a veces hay, hay modelos y formas de entender este tipo de acontecimientos que al momento de transmitirle la idea a los usuarios termina proyectándoles un futuro totalmente desesperanzador. Y ya con el solo hecho de tener el diagnóstico de esquizofrenia, ya es un peso enorme por todo lo que significa, por todo lo que significa. El solo hecho de recibir el diagnóstico de esquizofrenia ya significa para el sujeto asumir una serie de expectativas negativas respecto del futuro, porque sabes que probablemente tendrás varias hospitalizaciones, serás probablemente aislado o serás objeto de rechazo y estigma social, difícilmente tendrás un trabajo, difícilmente podrás estudiar, difícilmente tendrás o gozarás de la inclusión y de la comprensión social. En fin, hay muchas cosas ligadas a una sola etiqueta. Entonces, como profesionales, tenemos que manejar un discurso más positivo,
un discurso que le brinde a estas personas un futuro de mayor esperanza, que entiendan que hay todavía posibilidades para seguir adelante, para volver y recuperar sus vidas, para recuperarse. Y ojo, recuperarse no necesariamente implica ausencia de, entre comillas, síntomas. De acuerdo, hay personas que afirman haberse recuperado, pero siguen experimentando escucha de voces, visiones, etcétera. En, en coherencia y como un corolario de lo que hemos dicho previamente, la actitud de la sociedad juega un papel fundamental. Si una persona que ha sido diagnosticada con esquizofrenia se enfrenta o se encuentra en un contexto en donde este tipo de experiencias son totalmente patologizadas, rechazadas, pues imagínense la relación que esta persona puede entablar con sus voces. Imagínense la angustia que va a generar y el sufrimiento. Una de las cosas que proporciona los grupos de escucha de voces es proveer espacios en donde la actitud hacia este tipo de experiencias sea otra, en donde en vez de haber rechazo haya inclusión, en donde no haya juicios, sino más bien haya comprensión, en donde se encuentre un soporte y una cierta relación, digamos, una relación que aporte al crecimiento de esta persona y que no por lo contrario afecte de manera negativa la vida de estas personas. Entonces, como profesionales también, como usuarios, como familiares, como cuidadores, como estudiantes y como sociedad en general, pues tenemos una responsabilidad muy significativa y es respetar las creencias de estas personas, pero también asumiendo modelos y perspectivas que le brinden un futuro más esperanzador a estas personas. Y después de lo expresado, sin duda está el hecho de que hay que aceptar la presencia de las voces. ¿De acuerdo? No son meros acontecimientos alucinatorios como nos lo ha querido presentar la psiquiatría clásica e incluso la tradición psicopatológica. Son hechos reales. La persona realmente está escuchando voces. Aunque nosotros no lo escuchemos, eso no anula la experiencia de ella. Por ende, tenemos que entender y aceptar de que existen. ¿Ok? El hecho de que lo hagamos nos va a proporcionar no solo un cambio de actitud para que nuestra relación como profesionales hacia los usuarios y hacia las personas sea distinta, sino que también vamos a brindar los espacios para que estas personas puedan hablar libremente de ello. Hace 15 días tuve la oportunidad de participar en el Congreso Colombiano de Psiquiatría, presentando justamente resultados de una de mis investigaciones. Y uno de los psiquiatras al final formulaba la pregunta a raíz de que alguno de los participantes manifestaba de que desde la perspectiva de ellos, los psiquiatras con los que había tenido contacto, pues simplemente les interesaba recetar y que pareciese que la medicación fuese lo más importante y cómo estás durmiendo y cómo te están cayendo los medicamentos, etcétera. Y el psiquiatra entonces preguntaba, pero ¿cómo podemos cambiar esto? Una de esas formas, uno de esos caminos es asumiendo otras perspectivas, ¿de acuerdo? Más humanizadas, que se acerquen un poco más a lo que desde la misma experiencia, personas que lo pues podrían entenderse este tipo de acontecimientos. Entonces, como profesionales estamos en ese deber. Finalmente, lo que se busca dentro de estos grupos de escucha de voces es que las personas, partiendo de un entorno de total apoyo, total confianza, soporte, libertad para expresarse, se pueda, en primer lugar, lograr
desarrollar una comprensión significativa de lo que se está viviendo. Asimismo, tratar de relacionar experiencias de vida, buscar la elaboración en términos psicoterapéuticos y de avance personal con relación a ese tipo de eventos, y adicional a eso, cuando ya se ha proporcionado cierta sensación de que el sujeto o de que la persona en efecto puede afrontar de manera efectiva su experiencia y el sufrimiento causado por este tipo de acontecimientos, pues definitivamente está logrando asumir nuevamente y retomar nuevamente de forma positiva el control sobre su vida. Y eso es lo que queremos en últimas. Mi deseo, como los de muchos que estamos inmersos en este tema de investigación, es que estas personas puedan no solo superar el sufrimiento que ya les causa el hecho de experimentar a muchos eventos como estos, en donde incluso para algunos la forma en que lo describen es a través de palabras como terror, angustia, algo hable, el que estas personas puedan recuperar sus vidas, el que puedan volver a sus familias, el que puedan desarrollar una vida laboral, estudiar, tener familia. Hoy, en países desarrollados, y hay casos muy, pero muy conocidos, como el de Eleanor Logden, que salió en TED hablando de su experiencia de escuchadora de voces, han logrado recuperarse efectivamente y hoy en día son incluso destacados académicos que promueven por distintas partes del planeta estas perspectivas. Entonces, a eso le apuntamos, a cambiar como sociedad nuestra perspectiva acerca de este tipo de acontecimientos y a partir de ahí, pues, mejorar en muchos aspectos, inclusive los sistemas de salud mental y los servicios de atención hacia este tipo de personas. Entonces, lo que se quiere es que estas personas, pues, puedan seguir adelante con sus vidas. Citando un poco lo que es la investigación al respecto de este tema, claramente no son muchos los estudios que se han hecho, pero afortunadamente se vienen realizando a lo largo de los últimos años. Quiero muy brevemente mencionar algunos como para eh, darles a conocer el hecho de que esto cuenta también con evidencia y que a partir del mismo interés de distintos investigadores se está buscando la forma de día tras día seguir validando y fundamentando a partir de la misma evidencia científica lo que estos grupos generan a nivel de la recuperación y el crecimiento y desarrollo de estas personas. Es decir, estos grupos funcionan. Estas ideas realmente son de mucho beneficio. Y por eso, otro de mis fines también de esta conferencia y de estos espacios es invitarlos a ustedes a que promuevan en sus comunidades, en sus países, en sus ciudades, grupos de escuchadores de voces. ¿Cómo? Es muy sencillo. Se ponen en contacto con Intervoice y desde allí les proporcionan información al respecto. Incluso en el 2015 España fue epicentro del Congreso Mundial de Escuchadores de Voces y gracias a ese congreso se tradujeron varios documentos, entre esos algunos que brindan una guía completísima de cómo conformar estos grupos de escuchadores de voces, lo cual es una oportunidad genial para usuarios, para familiares, para profesionales. Y yo los invito a que después de esta conferencia no solo piensen de que la escucha de voces y otro tipo de experiencias inusuales pueden solo entenderse a partir de la idea de la esquizofrenia, de la enfermedad, de los síntomas, de los fármacos, de la psiquiatría, de la hospitalización, no, sino que hay otras formas de entenderla y a partir de ahí podemos hacer un cambio significativo en nuestro sistema de salud mental y contribuir positivamente al bienestar de muchas personas. Primero quiero citar el estudio hecho por Barbero y otros en España en el 2017. Se trató de un estudio cualitativo basado en la utilización de entrevistas en profundidad. 7 fueron los usuarios que participaron del estudio, hacían parte de un grupo de escucha de voces que funcionaba
el programa de Hospital Día en un centro en España, creo que es Madrid, si no me equivoco. Los resultados lograron concluir que primero pues hay un impacto totalmente positivo en la vida de estas personas, ya que el hacer parte de estos grupos les facilitó adquirir mayor control sobre la escucha de voces, sobre lo que estaban viviendo. Asimismo, en la medida en que se tenía la posibilidad de verbalizar su experiencia junto a otros, se adquirió y se desarrolló una concepción más positiva de la escucha de voces, lo cual influye también positivamente a nivel emocional, generando un menor temor y angustia, no solo ante la presencia de las voces en sí misma, sino también ante el rechazo o ante el posible rechazo de otras personas. Como ya lo hemos dicho antes, el pertenecer a estos grupos, el partir de estas perspectivas más integradoras, contribuye también a brindarle un futuro más esperanzador a estas personas, logrando también que se vinculen activamente a nivel social y que sus redes de apoyo y sus relaciones interpersonales pues sean de mayor riqueza. Sabemos lo que sucede en muchas ocasiones con estas personas, terminan siendo aisladas, rechazadas, prácticamente no tienen oportunidades sociales. Afortunadamente, algunos grupos, algunas personas en nuestros contextos latinoamericanos están haciendo cosas importantes. Y digo en nuestro contexto latinoamericano porque en contextos desarrollados como Estados Unidos, Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia, etcétera, hace décadas vienen pasando cosas importantísimas que por aquí todavía ignoramos y seguimos todavía dándole relevancia a esos modelos tradicionales de la enfermedad y de que solo unos cuantos pueden abordar este tipo de experiencias. Hay algo que también tenemos que tener claro, y es que cuando en un proceso de psicoterapia tratamos de brindarle un espacio a estas personas para lograr entender y dotar de significado su escucha de voces, no crean que es algo fácil. Desde la experiencia de quienes ya lo vienen haciendo hace años, es un proceso que toma mucho tiempo y a veces solo hay incoherencias y solo hay incoherencias, pero llega un punto en donde la incoherencia toma sentido y a partir de la paciencia y de la perseverancia se logra con el tiempo entablar una relación lo suficientemente sólida para empezar un proceso de resignificación de la vivencia que está teniendo esa persona, de que pueda reintegrar en la trama de su vida dichos acontecimientos y traumas pasados. Por otro lado, tenemos el estudio de Vivan et al. En el 2017 realizado en Australia, un estudio cuantitativo que implicó el diseño de un cuestionario de autorreporte. 29 fueron las personas que participaron entre 21 y 79 años. Los resultados a nivel clínico y de la recuperación pues fueron esencialmente bastante positivos. Estas personas que participaron manifestaron sentirse menos aislados, más integrados socialmente, con mayor confianza para lidiar no solo con las demás personas, sino también con las distintas situaciones en las que se veían inmersos. Todo esto, por obvias razones, influye en el valor y en el sentimiento que estas personas tienen hacia sí mismos, es decir, su autoestima, pues lógicamente también lograron construir una mejor comprensión de sus voces, ¿de acuerdo? Y como ha pasado también en otros estudios, incluso en aquellos que aplican la terapia cognitivo-conductual para el abordaje de este tipo de experiencias, benefician positivamente a nivel de el uso de fármacos, a nivel de el ingreso a hospitalizaciones, es decir, tienden a disminuir positivamente el número de ingresos a las salas de hospitalización y a que se requiera menos de los fármacos. Yo
Yo lo digo y lo defiendo. Los problemas humanos requieren soluciones humanas. Si los problemas humanos surgen producto de los eventos, de las del contexto, de la historia, de la misma cultura, pues es desde ahí en donde, desde donde tenemos que buscar no solo la comprensión, sino brindar la ayuda para que esas personas puedan superar dichas situaciones que generan sufrimiento, que generan malestar. Y tratamientos como el de los fármacos, insisto, aunque a algunas personas les ayude, no terminan y no erradican el sufrimiento humano, no erradican el trauma, no erradican las experiencias pasadas, solo las esconden, solo las reprimen. Y definitivamente, como individuos, necesitamos elaborar ese tipo de experiencias. Respecto a este estudio, pues claramente es destacable el impacto a nivel de el uso de la medicación y los ingresos a las salas de hospitalización, así también como pues, brindar mayor expectativa de vida en términos de esperanza. Por lo menos estas fueron las conclusiones a partir de las cuales se llegó producto de este estudio. Y finalmente en Inglaterra, un estudio realizado por Jackie Dillon, John Reed y Eleanor Longen, la persona de la cual les hablé, muy famosa porque hay una conferencia de TED en donde ella habla de su experiencia con las voces y cómo la escucha de voces o pertenecer a los grupos escuchadores de voces le ha ayudado sustancialmente. Este es uno de los primeros estudios que busca de forma sistemática conocer el impacto y la efectividad de los grupos de escuchadores de voces. Elaboraron para eso un cuestionario de 45 ítems, lo enviaron vía correo electrónico a 64 grupos de escuchadores de voces. Al final hubo un retorno de 101 cuestionarios. Según los hallazgos de este estudio, a nivel emocional, social y clínico, pues se encontraron aspectos pero muy positivos, teniendo en cuenta que los grupos de escuchadores de voces representaban una oportunidad viable para relacionarse con otras personas que experimentaban la misma o el mismo acontecimiento. También significaba la posibilidad no solo de recibir, sino también de proveer apoyo a otras personas. Genera un ambiente cálido y de seguridad, de confianza para poder verbalizar este tipo de acontecimientos, de tratar de resignificarlos y de afrontarlos y discutirlos pues con toda la confianza. Y, y por último, pues definitivamente, y es común en los estudios que mencioné, estos grupos ayudan a la recuperación y sobre todo a que estas personas, más allá de erradicar sus voces, aprendan a sobrellevarlas, a cambiar la relación con estas. Por último, y para abrir el espacio a preguntas por si las hay, veamos las conclusiones y las implicaciones de esta perspectiva, digamos, y aquí solo mencionamos algunas. Lo primero es que definitivamente necesitamos asumir otras perspectivas a la hora de interpretar y de comprender y de buscar como profesionales explicaciones a eventos tan poco habituales, tan inusuales como la escucha de voces. Y en ese orden de ideas es viable también concebirlas como experiencias intrínsecamente humanas, que en su naturaleza se presentan y están presentes dentro de la trama de vida de las personas. Se asocian, como muy bien lo plantea la investigación y la evidencia, a los traumas y a los eventos pasados que no se han elaborado emocionalmente bien y que han sido impactantes en la subjetividad y en la vida de estas personas. Asimismo, dentro de los entornos que se faciliten para ayudar a estas personas, nuestra primera labor no solo es
o no solo será generar un entorno de total confianza en donde la persona tenga libertad para expresar lo que está viviendo, sino también que facilitemos y que les ayudemos a estas personas a encontrar un sentido para sus voces. Cuando, cuando todo toma sentido, pues se hace mucho más fácil, emocionalmente más llevadero. Claramente, un enfoque como el del movimiento de escuchadores de voces es mucho más humano. Es un enfoque más ligado a la naturaleza de las personas. Y cuando hablo de que está más ligado a la naturaleza de las personas, no quiero decir de que no seamos seres también biológicos. Claro que somos seres biológicos, pero no podemos todo reducirlo a la biología. Al día de hoy, de nada nos ha servido pensar que la locura, que la esquizofrenia y que todo lo que subyace a esto en términos de conductas y de manifestaciones psíquicas, de nada nos ha servido pensar que están asociadas con el cerebro, con la química, con la genética. De nada nos ha servido. Algo importante a citar es que justamente ha sido la experiencia negativa de muchas personas que han sido usuarios de los servicios de salud mental y de la psiquiatría esa clásica, tradicional, netamente biologicista, han salido dañados por, por estos procedimientos, han salido dañados por estas ideas, han salido dañados por este tipo de espacios, por este tipo de tratamientos, y justamente a raíz de eso se han motivado y se han comprometido a cambiar el sistema, a cambiar el sistema. Y eso es justamente lo que se quiere. Y yo no intento decir que la psiquiatría como ciencia no tenga validez o que la psiquiatría no sirva o que los fármacos no sirven. Por supuesto que a alguien le servirá, por supuesto que a alguien le servirá, pero la psiquiatría, así como la psicología, está inmersa en muchos problemas también de naturaleza científica y de eso tenemos que ser conscientes. Entonces, estas perspectivas están para todos aquellos que las quieran conocer, para todos aquellos que quieran buscar otras alternativas a lo que probablemente dentro de lo tradicional no les ha funcionado, porque también pueden ser más lo contraproducente que lo beneficioso. En fin, es una perspectiva adicional que no pretende de forma absoluta acabar o negar las otras existentes. ¿Listo? Entonces, tenemos esa responsabilidad de escuchar a estas personas, de darle un sentido a lo que nos están manifestando y ayudarles a construir un futuro muy esperanzador, que crean que todavía hay posibilidades de seguir viviendo, porque créanme, lo que manifiestan estas personas frente a esta experiencia es que es algo horrible, es algo terrorífico y muchos a veces no encuentran un lugarcito en la vida para seguir hacia adelante. Y es esa justamente nuestra tarea también, brindarles esperanza de que todavía hay posibilidades de entender lo que les está pasando. Imagínense la desesperanza de un paciente, de un usuario cuando escucha, es que lo que tiene se debe a un problema médico, como cualquier problema médico, como por ejemplo la diabetes, y toda la vida estarás obligada a tomar los medicamentos. Imagínense esa perspectiva tan desesperanzadora que se le brinda a estas personas. Pues si está asociada con un problema médico, con un problema biológico, cosa que no se ha demostrado hasta el día de hoy, pero aún así recetamos y prescribimos fármacos a miles y miles, teniendo en cuenta de que es una cuestión que aún no se ha demostrado plenamente, pues, ¿por qué no asumir otras posturas? ¿Por qué no asumir otras perspectivas? ¿De acuerdo? Y que se logre construir un sentido más positivo de este tipo de acontecimientos. Y en definitiva, aceptemos que estas personas son expertas también en la experiencia. Nosotros podemos ser expertos basados en el conocimiento científico, disciplinar y profesional. Nadie lo pone en duda, pero también existe el conocimiento basado en la experiencia y los estudios de investigación cualitativa que han abordado la experiencia de personas con diagnóstico de esquizofrenia
ha permitido establecer que no solo están en capacidad de verbalizar muy bien su experiencia, sino que también pueden hacer aportes significativos a este tipo de eventos. Y nosotros como profesionales nos podemos beneficiar muchísimo, pero muchísimo de ello. Y justamente a raíz de esa misma experiencia es que se ha venido innovando en los sistemas de salud mental. Por ejemplo, yo el año pasado hice un estudio sobre la experiencia de hospitalización en personas con diagnóstico de esquizofrenia. Esto a raíz de varios estudios hechos en Europa, en Estados Unidos, que han dado a entender y han permitido establecer de que para muchos el estar en un hospital psiquiátrico representa más que un beneficio y más que un alivio, toda una experiencia traumática. Y a raíz de esto se han identificado múltiples problemas asociados con la hospitalización psiquiátrica y en vez de ello, en países como Estados Unidos e Inglaterra se han propuesto lo que son las House of Crisis, que son casas o lugares residenciales en donde las personas entran y salen cuando lo desean. El uso de la coerción básicamente es inexistente, no hay uso de medicación, o por lo menos en los casos en que lo hay consentimiento pleno del usuario y se hace solo en ciertos momentos. La persona, como les dije, sale y entra cuando lo desee y ha mostrado mucho beneficio para ayudar a las personas a recuperarse. Entonces, miren cómo partiendo de la misma experiencia de los usuarios van surgiendo nuevas perspectivas. Y yo creo que aunque probablemente los servicios de hospitalización pueden seguir siendo útiles para algunas personas, definitivamente hay muchas cosas por mejorar. Hay muchos problemas insertos dentro de la práctica de la hospitalización psiquiátrica que es necesario discutir y, y, y modificar, transformar para el beneficio de los usuarios, de sus familias, de nosotros como profesionales, de las instituciones que asumen todos los servicios de salud mental. Y por último, yo los invito a que veamos a estas personas que escuchan voces, que tienen visión, experimentan otro tipo de eventos inusuales, a que las veamos como personas con problemas, no pacientes con enfermedades. Yo entiendo que esta perspectiva puede entrar en disonancia con algunos, porque aceptan plenamente la perspectiva que ha sido presentada por su médico psiquiatra o por su otro profesional, porque incluso los psicólogos también a veces cometemos el error de reforzar un discurso del cual ni siquiera estamos convencidos. Y en ese sentido tenemos también que ser responsables. Entonces, en ese orden de ideas, pues definitivamente invitarlos a que sí, aunque estén de acuerdo con la forma en que han venido siendo tratados y abordados, pues se abran también a otras perspectivas. Aquellas personas que no se han beneficiado del tratamiento farmacológico, ni de la hospitalización psiquiátrica, ni de la forma como comúnmente lo hacemos en la actualidad, por lo menos en nuestros contextos latinoamericanos, se abran a otras perspectivas, creen sus propios grupos de escuchadores de voces, inviten a otros profesionales, se pongan en comunicación con usuarios, con escuchadores de voces de otros países. España, por ejemplo, que en los últimos años ha venido implicándose muy fuertemente en este movimiento de escuchadores de voces. Y mi intención, ustedes lo saben porque se los he dicho antes, es crear en nuestra ciudad y si es posible promover en nuestro país distintos grupos de escuchadores de voces que permitan pues trabajar este tipo de eventos y acontecimientos de otra forma, distinta a la que usualmente conocemos, escuchamos e incluso a nivel profesional nos transmiten en nuestros distintos espacios académicos. Aquí les dejo la página de Intervoice Online. Es la página oficial de la red internacional de escucha de voces. Allí pues pueden conocer todo acerca de esta red de escuchadores. Y Entre Voces fue una página que se creó especialmente para el Congreso del 2015 en España.
pero en esa página pueden encontrar varios de los documentos que se tradujeron, así como mucha información de interés adicional para sacar adelante estos grupos. Yo pretendía en esta conferencia dar algunos lineamientos de cómo conformar los grupos, de cómo se inician, de aspectos a tener en cuenta, del rol del facilitador, entre muchas otras cosas más, pero desafortunadamente pues los tiempos no dan para ello, por lo que si hay algún interés, si desean conocer un poquito más, me pueden escribir a mi correo, el que les presenté al principio, h.duque@unireformada.edu.co, y con el mayor gusto les daré pues toda mi ayuda, mi orientación. Me encantaría conversar con ustedes, con personas que tengan este tipo de experiencias, involucrarlos en mis investigaciones, conocer y recolectar datos a partir de lo que han vivido, y que juntos, porque la transformación del sistema de salud, de los sistemas de salud, no son posibles solo a través del trabajo de los profesionales. Hay que crear movimientos sociales también que sean apoyados por usuarios, por familias, por profesionales y otro tipo de organizaciones, ¿de acuerdo? Y no es un movimiento subversivo lo que estoy sugiriendo, es que partiendo de la evidencia y de la experiencia propia, busquemos alternativas y perspectivas distintas para sobrellevar nuestro malestar y nuestro sufrimiento, y para seguir hacia adelante y entrar en sanos diálogos con otras disciplinas, como la psiquiatría, como la misma psicología, etcétera. Aquí les presento la bibliografía citada dentro de la presentación. Eh, no tengo cómo agradecerles su presencia en la conferencia. Realmente me siento complacido, muy honrado de que hayan estado, y yo espero que haya sido de mucho gusto y de mucho beneficio para todos ustedes. Muchísimas gracias a todos, y Cassandra, retoma tú, por favor. Muchas gracias a usted, profesor José, por esta ponencia. Y pues obviamente tenemos preguntas. Tenemos dos preguntas por el chat y una que me llegó internamente, pues una persona que no tiene habilitado el chat, que nos gustaría pues que respondiera. Saudi Mercado pregunta, ¿habrán personas que si pierden un familiar que ama y dice que escucha su voz, pero desearía el resto de su vida seguir escuchándolo? Yo diría que así es, ya que no lo tiene presente. Es como un comentario, creo, que nos hace Es un aporte, Saúl. claro. Hilary Enríquez de Agua. Aunque la persona sufra, entre comillas, de esquizofrenia y con este tipo de ayuda logra afrontarlo sin la necesidad de fármacos o atención médica, de igual forma, como dice, quedarían secuelas de ello, por lo tanto no estaría curada en su totalidad. Bueno, aquí no hay nada que curar, porque recuerden que desde el punto de vista del movimiento de escuchadores de voces no hay una enfermedad. Hay un evento, hay una serie de eventos o de experiencias inusuales que generan sufrimiento. Y lo que se busca es que estas personas, más que desaparecer sus voces, lo que aprendan es a sobrellevarlas, a encontrarles una relación de sentido con sus experiencias vitales, con el trauma, etcétera. Es decir, aquí la idea de enfermedad no se plantea. El escuchar voces tampoco es un síntoma que haga presente alguna enfermedad. ¿Alguna otra pregunta? Hola, profe, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Se me había inhabilitado el micrófono. Tranquila. Sí, hay otra pregunta, profe. Dice, ¿qué tan recomendable o beneficioso puede ser la conformación de grupos de Facebook acerca de estos movimientos, o bien acerca de personas con diagnóstico de esquizofrenia, ya que no existe un filtro adecuado para el ingreso de personas, y esto puede ocasionar que se filtren personas que no tienen un conocimiento adecuado o que bien trunquen la intención inicial, que sería que estas personas de alguna manera encuentren un apoyo? Ok, la pregunta es muy interesante. Lo primero, a través de las redes sociales,
o más que redes, bueno, supongamos, grupos de Facebook pueden servir inicialmente para la organización y para la integración, pero existen plataformas a través de las cuales se pueden compartir los links y se puede filtrar o se puede de alguna forma cuidar el acceso a los grupos. Incluso yo, por medio de una plataforma como Teams o cualquier otra, puedo en un solo instante tener dos grupos de escuchadores de voces funcionando paralelamente en dos espacios distintos. Miren, la primera sugerencia que yo le doy a quienes tienen el interés de crear estos grupos de escuchadores de voces es, primero, documentémonos. Hay que leer al respecto. Si me escriben a mi correo h.duque@unireformada.edu.co, yo complacido les voy a proporcionar la literatura, tanto inglesa como en español, que les va a fundamentar lo suficiente para que ustedes puedan posteriormente aspirar a la conformación de estos grupos. Ya una vez estén conformados, dependiendo las necesidades y circunstancias, pues ustedes estudiarán si se podrá hacer de forma presencial o se podrá hacer de forma virtual, pero yo estoy convencido que por medio de las redes, como por ejemplo plataformas Teams o incluso otro tipo de conferencias de plataformas a través de las cuales se pueden hacer conferencias virtuales, grupales, con cámara activada y todo, podemos hacer sesiones de escuchadores de voces, por supuesto que sí, pero es importante, a medida que se vayan desarrollando los grupos, iremos aprendiendo de qué cosas hay que mejorar y cuáles definitivamente hay que seguir reforzando. Es un proceso de ir aprendiendo, no hay un lineamiento fijo y estricto de que debe hacerse así, así, así. Cada contexto es particular, cada grupo tiene también su propia idiosincrasia. Profe, Stephanie Bonet Castañeda pregunta, ¿existe algún tipo de terapia que se les pueda ofrecer a estos pacientes desde la psicología? Por supuesto que existe terapia. Miren, olvídense de la idea de que esto es solo de psiquiatría. Olvídense de esa idea de que la esquizofrenia, entre comillas, y de que este tipo de experiencias son solo de manejo de la psiquiatría. Eso bórrenlo de su mente y si lo encuentran en un libro, no lo tengan en cuenta. No lo tengan en cuenta porque justamente una de las ideas que me llevaron a mí desde el pregrado, siendo un adulto joven, por allá en séptimo, octavo semestre de mi formación, a interesarme por este tema, es justamente la crítica y la reflexión de eso. Es que a mí me decían cosas como las siguientes, es que las personas que escuchan voces y que tienen ideas inusuales, por estar salidas del mundo, efectivamente no se beneficiarían de la psicoterapia. Completamente errado, completamente erróneo. Por ejemplo, desde Inglaterra hay un fuerte, pero fuerte material de trabajo, modelos de terapia cognitivo-conductual que son los que mayor evidencia científica tienen, aunque también hay perspectivas psicodinámicas, familiares, etcétera, pero las basadas en el modelo cognitivo-conductual son las que mayor evidencia tienen y se utilizan para abordar directamente las alucinaciones y entre comillas, y las ideas inusuales. Por ejemplo, en terapia cognitivo-conductual, tú no invalidas el hecho de que el usuario, como decíamos antes, escuche voces. Eso no es lo que tú vas a abordar. Partiendo de los mismos principios de la terapia cognitiva, a ti lo que te interesa son las creencias que el sujeto tiene sobre lo que está escuchando. En la medida en que tú modificas eso, el sufrimiento del usuario va a modificarse también, entre otros beneficios más. Entonces, sí, hay modelos de terapia para trabajar con personas que tienen diagnóstico de esquizofrenia, que han experimentado o que experimentan este tipo de acontecimientos. Si me escriben a mi correo, con mucho gusto les puedo proporcionar toda la literatura que necesiten, todos los estudios que necesiten, todos los autores relevantes. ¿De acuerdo? Listo, profe. Y una última pregunta ya para finalizar. Hilary nos pregunta, ¿y si esas voces las incitan a cometer algún acto atroz, la persona cómo afrontaría este hecho? Es justamente eso, uno de los aspectos que se aborda dentro de los grupos de escuchadores de voces. Recuerden, yo les decía previamente, no todos experimentan voces positivas, no todos experimentan voces positivas.
hay personas que escuchan voces con contenidos muy negativos, contenidos que no solo incitan a hacer daño a otros, sino que incitan también a hacerse daño a sí mismo. En ese caso, y una vez estén las condiciones dadas, deberá ser necesario el abordaje en términos de contenido, de significado, de exploración de la experiencia vital de dichas voces. Si nosotros revisamos los estudios que ha hecho Olga Rusinman sobre los usuarios y sobre los, entre comillas, pacientes que ha abordado, presenta varios estudios de caso en donde describe de manera muy, pero muy detallada cómo la forma en la que inicialmente se manifestaban las voces, que era muy negativa y que eran muy perjudiciales para el usuario, en un espacio de psicoterapia, de diálogo, etcétera, de exploración del significado, se fueron modificando, los usuarios tomaron conciencia de por qué escuchaban esas voces, por qué esas voces decían justamente eso, por qué X o Y personaje dentro de las voces, etcétera. Miren, antes de finalizar, nosotros en el campo clínico, cuando hacemos prácticas en el campo clínico y trabajamos con personas que tienen diagnóstico de esquizofrenia, saben usualmente o en muchas ocasiones para qué nos usan a nosotros los psicólogos, para que repitamos el discurso psiquiátrico. ¿Y cuál es el discurso psiquiátrico? Que lo que usted tiene es un problema médico asociado con los desequilibrios bioquímicos, genéticos o alguna cosa que todavía no se ha encontrado presente en el cerebro. Y lo único que hacemos es, por medio de la psicoeducación, repetir eso. Claro, hacemos otras cosas, trabajamos habilidades sociales, resolución de problemas, entre otras cosas más, pero frecuentemente, ¿qué estamos haciendo? Reforzando la perspectiva médico-psiquiátrica. Y nosotros como psicólogos, como muy bien se los he planteado a través de esta ponencia, tenemos también nuestras propias perspectivas y a través de la investigación tenemos que fundamentarlas, validarlas y promoverlas. Promoverlas. Yo tuve la oportunidad, ya con esto cierro, cuando estaba casi ya para graduarme, tuve la oportunidad, gracias a la generosidad de una persona pues a la cual estoy muy agradecido, de estar en una clínica en un contexto psiquiátrico. Y allí se me brindó la oportunidad de hacer ciertas aproximaciones de psicoterapia, entre comillas, a estas personas. Entonces miren que sí es posible, pero tenemos que empezar el debate. Aquí no hay gente mala, los psiquiatras no son malos, la psiquiatría no es mala, los psicólogos no somos malos, no. Es simplemente empezar a generar espacios de discusión, de debate, de transformación de ideas e integrar todas las instancias posibles para empezar a transformar nuestra realidad y que la salud mental de nuestra sociedad pues cada vez sea mejor y nuestros servicios de atención en salud mental estén más acordes a las necesidades. Muchas gracias, profesor Hansel, por esta conferencia. Pues los asistentes también están comentando que ha sido muy buena y pues le están agradeciendo y felicitando por esta intervención. No, Antes muchísimas gracias. De cerrar este ciclo de ponencias, pues quiero recordarle a todos nuestros asistentes que el foro continúa a las 2 de la tarde con la ponencia de la profesora Margel Parra. Luego continuamos, esa ponencia de la profesora Margel es aquí en Teams por este mismo link. Luego continuamos con un conversatorio donde tenemos un invitado externo, el doctor Patricio García de Caro. Este conversatorio estará o fue gestionado por la docente Maura Herrera Bravo y lo transmitiremos por nuestras redes sociales, Facebook y YouTube de Unireformada. Y pues bueno, tenemos otra conferencia después de este conversatorio. La conferencia será de 4:40 a 5:30, la conferencia del profesor José Ávila, que no nos pudo acompañar el día de ayer. Esta conferencia estaba programada para el día de ayer, pero por cuestiones de salud el profesor José no se pudo presentar. Sin embargo, hoy sí nos va a poder acompañar de 4:40 a 5:30 por Teams, por este mismo link, con su conferencia. Les recordamos que el profesor José Ávila es el líder del grupo de investigación SICUS, y así como el profesor Hansel, la profesora Ailé, la profesora Margel, Maura, Laura Rambal, la profesora Laura, el profesor Emilio, la profesora Odalis,
son integrantes del grupo de investigación SICUS, que son pues los que han organizado estas series de conferencias bastante productivas. Y con eso pues nos despedimos. Muchas gracias a todos por su asistencia y nos vemos a las 2 de la tarde.